Efecto Ferrari. Bólidos rojos. El 212 Inter. El 250 GT 2+2. Y el 330 GT 2+2. ¿Era Enzo Ferrari supersticioso? Esta pregunta surge cuando uno se fija en el número 212, que corresponde al nombre de una prestigiosa serie de automóviles de los comienzos de la década del 50, a la que pertenece el protagonista de este vídeo, el 212 Intercoupé Pininfarina. En efecto, los coches de Maranello llevaban como nombre el número de la cilindrada unitaria de sus motores, por lo menos en los primeros años. Si dividimos la cilindrada total de este automóvil, exactamente 2.562,5 centímetros cúbicos por 12, el número de cilindros, el resultado es 213,54 centímetros cúbicos por cilindro. ¿Por qué entonces la serie se llamó 212 y no 213? Tal vez Ferrari, como piloto y luego como constructor, creía en el influjo negativo del número 13. Pero dejemos de lado estas curiosidades y conozcamos a fondo este 212 Intercoupé Pininfarina, que revela su pasado en el mundo de las competiciones. Este coche de 1953, hoy celosamente conservado por un coleccionista italiano, perteneció originariamente a Luigi Chinetti, patrón de la NART, North America Racing Team, una de las escuderías que contribuyó a hacer famoso en todo el mundo al cabalino rampante. Con la serie 212 comenzó la estrecha colaboración entre Enzo Ferrari y Battista Farina, más conocido como Pinini. Sin embargo, este ejemplar que estamos viendo desplazarse entre los aviones del pequeño aeropuerto de Varese no fue el primer coche diseñado por el estilista turinés. El primer Ferrari con carrocería Pininfarina fue un Cabriolet Inter, adquirido en julio de 1952 por George Filippinetti, importador suizo de los automóviles de Maranello y creador de la escudería que lleva su nombre. Volviendo al coupé protagonista del vídeo, su habitáculo, sin duda elegante, es al mismo tiempo austero, como corresponde a un verdadero vehículo deportivo. La consola está barnizada y los indicadores, dos grandes relojes analógicos circulares, son los imprescindibles. El volante, de madera, es de 3 radios. Los asientos son de piel como corresponden a un Gran Turismo. El capó delantero oculta el motor de 12 cilindros que puede definirse de cuarta generación con respecto al proyectado por Gioacchino Colombo en 1947 para el primer Ferrari. Inicialmente los motores de los 212 Inter estaban equipados con un único carburador y la potencia era de unos 150 caballos. En cambio, en los últimos ejemplares de la serie se usaron 3 carburadores doble cuerpo Weber y la potencia subió a 170 caballos o, en el caso de las unidades destinadas a la competición, hasta los 180 caballos a 6.500 vueltas por minuto. Culatas y bloque son de aleación ligera, mientras que las camisas de los cilindros son de fundición especial. La distribución tenía un monoárbol a la cabeza con 2 válvulas por cilindro. Y el encendido era magnético con 2 distribuidores. La lubricación de la tracción trasera era forzada, el embrague del tipo monodisco a seco, mientras que la caja de cambio era de 5 velocidades, además de la marcha atrás. En el maletero posterior se encuentra, además de la rueda de recambio, un depósito de gasolina de 80 litros.
La historia de la serie 212 desde el año 1951 al 1953 es muy interesante, tanto desde el punto de vista técnico como estilístico. La serie se dividía básicamente en dos tipos: el 212 Export, destinado a la competición, y el 212 Inter, pensado principalmente para su uso en carretera, pero también utilizado en las carreras, como el ejemplar de estas imágenes. Tanto el 212 Export, con paso corto de 2.250 milímetros, como el 212 Inter, con un paso más largo, de 2.600 milímetros, se presentaron en los salones del automóvil de Ginebra, Turín y París de 1951. Ghia, Vignale, con su hábil estilista Giovanni Michelotti, y Touring se ocuparon de las carrocerías de estos primeros ejemplares. Hacia el final del año, los equipos Taruffi Chinetti y Ascari Villoresi, con dos 212 Inter y carrocería Ghia, contribuyeron al éxito de la serie en la exigente carrera panamericana celebrada en México. Los coches recorrieron los 3.113 kilómetros de la prueba, gran parte en suelo de tierra, a más de 140 kilómetros por hora de promedio. En 1952, Ferrari siguió produciendo chasis de 212, que luego los carroceros vestían a su gusto. Entre ellos hicieron su aparición el británico Abbott y el citado Pininfarina, que diseñó un cabriolet y un coupé destinado a Luigi Chinetti. Luego, en 1953, Pininfarina presentó en el Salón de Bruselas su versión definitiva del coupé Inter con las letras EU, Europa. La fabricación del 212, capaz de alcanzar una velocidad máxima de 200 km por hora, se cerró a finales de 1953. En total, entre las varias versiones, se construyeron unos 80 ejemplares, entre ellos 16 unidades del coupé Pininfarina. Hoy por hoy, estas joyas, casi todas de dos plazas, o como en el modelo de estas imágenes con un pequeño asiento trasero que le valía la definición de 2+2, se cotizan en el mercado de coleccionistas a valores de unos $300.000. Un rugido inconfundible, el del 12 cilindros Ferrari. Sin embargo, el protagonista de la segunda parte del vídeo es un vehículo distinto de los clásicos Gran Turismo de Maranello. Fue el primer Ferrari capaz de llevar 4 personas. El 250 GT 2+2, más conocido como 250 GTE, donde la E significa enlarge, es decir, alargado. También algún coupé de la serie 212, como el que acabamos de ver, tenía un pequeño asiento trasero y por ello merecía el nombre de 2+2. Pero se trataba de un asiento donde, a lo sumo, podía sentarse un adulto en posición transversal o un niño. Faltaba un coche familiar, capaz de ofrecer confort no solo al conductor y a su acompañante, sino a una familia. A finales de los años 50, Ferrari, para ampliar las posibilidades del mercado de sus coches, empezó a trabajar en un proyecto que realizó en 1960, el 250 GT 2+2. Contrariamente a su costumbre, Ferrari no presentó este vehículo en un salón del automóvil. Su primera aparición fue como coche oficial del director de carrera de las 24 horas de Le Mans de junio de 1960, que por otra parte fue ganada por un Ferrari Testarossa 250. Después de esa primera presencia oficiosa en público, vino la presentación oficial en el Salón Internacional del Automóvil de París del mismo año.
El 250 GT 2+2 adquirió su aspecto definitivo, el que podemos ver en estas imágenes, al entrar en fase de producción. En los guardabarros delanteros hay dos vistosas tomas de aire que añaden agresividad a la línea. En la primera versión, además, los faros antiniebla estaban situados en la rejilla del morro, mientras que las ópticas traseras estaban formadas por tres elementos distintos. Para realizar el primer 2+2 plazas de la Casa del Caballino Rampante, Ferrari y Pininfarina utilizaron como base el 250 GT Coupé. La idea era mantener el mismo paso de 2.600 milímetros, conservar el imponente 12 cilindros y garantizar una cómoda habitabilidad a los 4 pasajeros. Esto se consiguió corriendo el motor hacia adelante unos 20 centímetros, lo que permitió ampliar el habitáculo que estamos viendo con toda su elegancia. Los asientos delanteros, naturalmente de piel, son abatibles para permitir el acceso a los dos asientos traseros, formados por un único asiento con un cómodo apoyabrazos central. Todo el habitáculo está tapizado de piel, inclusive la consola, la palanca de cambio e incluso los pedales. Solo el salpicadero está barnizado e incluye todos los indicadores necesarios. Tratándose de un automóvil pensado para la familia, no debe sorprender el amplio maletero, capaz de alojar mucho equipaje. Un maletero inusual en vehículos Ferrari que normalmente hace 30 años estaban concebidos en clave deportiva y prestaban poca atención al confort. La forma es esbelta, casi de coupé más que de sedán, y es producto de meticulosos estudios en el túnel del viento. En la línea de la carrocería está el secreto de su gran habitabilidad, con el parabrisas muy inclinado y el techo con desarrollo horizontal que permite a dos adultos estar cómodamente sentados en los asientos traseros. El diseño no cambió a lo largo de los 3 años, de 1961 a 1963, en los que el coche fue fabricado, y solo sufrió pequeñas modificaciones estéticas. Por ejemplo, los faros antiniebla dejaron libre la rejilla del morro y se colocaron debajo de los faros delanteros, mientras que las tres ópticas traseras se reunieron en un único grupo, uno a cada lado. El salpicadero fue rediseñado y los faros estaban revestidos por un marco cromado que no aparece en el ejemplar que estamos viendo. El corazón de este Ferrari es un 12 cilindros en V a 60 grados y 2.953 centímetros cúbicos de cilindrada, capaz de dar una potencia máxima de 240 caballos a 7.000 vueltas por minuto. Es un derivado del propulsor de la serie 212, a su vez una evolución del primer motor Ferrari proyectado por Gioacchino Colombo. En este motor, sin embargo, se utilizaron las tapas de cilindros tipo Testarossa con bujías externas y resortes de válvulas helicoidales. La alimentación usaba 3 carburadores de doble cuerpo Weber. La distribución era por 2 árboles de levas a la cabeza con dirección a cadena. La lubricación era forzada, el embrague un monodisco a seco y la caja de cambio de 4 velocidades, además de la marcha atrás, con overdrive en la cuarta. El chasis era la clásica estructura de tubos de acero. Las suspensiones delanteras eran independientes con trapecios, resortes helicoidales y barra estabilizadora, mientras que la trasera era un puente rígido con tirantes longitudinales y amortiguadores telescópicos. Los frenos eran discos en las 4 ruedas, capaz de alcanzar una velocidad máxima superior a los 220 km por hora y un consumo promedio de 16 litros por cada 100 kilómetros. A la familia del 250 GT 2+2 pertenece también el 330 America, vehículo prácticamente idéntico pero equipado con un motor de 4 litros y fabricado en solo unos 20 ejemplares. Se diferencia del 250 por el nombre America, que está inscrito sobre el maletero. Con respecto a las cotizaciones del 250 GT 2+2, las cantidades no son altas.
su valor actual no llega a los $100.000. Y no se trata de un Ferrari muy buscado por los coleccionistas. El 11 de enero de 1964, en la conferencia de prensa anual, el propio Enzo Ferrari presentó el 330 GT 2+2, un vehículo de 4 plazas que sustituyó al anterior. Tenía una línea más redondeada, pero en general parecía un coche menos agresivo, aunque más elegante y confortable. Un automóvil de lujo con 4 asientos cómodos, capaz de ofrecer a los pasajeros del asiento trasero más espacio que el modelo anterior. Una vez más, Pininfarina demostró su genio. El modelo de estas imágenes pertenece a la segunda serie, que llegó al mercado en 1966 y que presenta algunas diferencias técnicas y estéticas. Por lo pronto, las ópticas delanteras dobles y asimétricas fueron sustituidas por un faro único, mientras que los parachoques, delantero y trasero, fueron cubiertos por unas uñas de goma. También eran distintas las rejillas laterales destinadas a la salida del aire caliente del motor, similares a las del 330 GTC. Si bien en el coche que estamos viendo en estas imágenes las llantas son de radios, en la segunda versión se montaron las nuevas llantas de aleación ligera, dejando las tradicionales de radios Borrani como forma opcional. Ambas versiones tienen un motor de 4 litros, pero el de la segunda serie está unido en varios puntos al chasis. Además, el overdrive de la cuarta marcha de la primera serie se cambió por una quinta marcha sincronizada. Dejemos por un momento el análisis del 330 GT 2+2 y escuchemos cómo el mismo Enzo Ferrari en su libro Mis terribles felicidades describe sus principales clientes de aquella época. Está el cliente deportivo, el cliente cincuentón y el cliente exhibicionista. El deportivo compra generalmente una berlina Gran Turismo. Normalmente responde al perfil de un caballero con un buen patrimonio, probablemente conduce bien y cree saber conducir el coche como un piloto profesional. El cincuentón, que constituye casi el 80% de la clientela Ferrari, es un hombre que por un lado desea premiarse por su éxito económico, realizando un viejo sueño, y por el otro quiere robarle a la vida un largo momento de juventud. Por último, el cliente exhibicionista no entiende nada de mecánica y compra un Ferrari porque representa una especie de abrigo de bisón en el campo de los automóviles de lujo. Existen pocos de estos clientes en realidad, muchos menos de los que se pueda creer, y normalmente llegan acompañados por bellas mujeres que desvían la atención de todo el personal mecánico presente. Con estos clientes, el tema de conversación pasa especialmente por el interior, por los tapizados, por los colores, y hay que tener mucha paciencia. Volviendo al 330 GT 2+2, después de su presentación en la conferencia de prensa, el coche se exhibió en público por primera vez en el Salón del Automóvil de Bruselas de 1964, despertando un interés enorme y logrando captar la atención de los periodistas estadounidenses, tal vez entusiasmados por el look americano del coche. Como es normal en una berlina de lujo, el maletero es muy amplio, como para recordar que se trata de un coche pensado para la familia.
Los técnicos dedicaron un cuidado especial al habitáculo, con acolchados especiales, aislamiento térmico y acústico y, como opcional, también el aire acondicionado. El interior del vehículo muestra una gran elegancia, con abundancia de piel y maderas nobles. Entre los asientos traseros, como en el anterior 250 GT 2+2, se encuentra un cómodo apoyabrazos y los asientos delanteros son abatibles para permitir el acceso a los asientos traseros. Los indicadores de tipo analógico son circulares y dotados de cristales antirreflejos. El chasis es una tradicional estructura de tubos de acero de sección oval soldados eléctricamente. Con respecto a las suspensiones, las delanteras son independientes, con trapecios, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores hidráulicos con regulación, mientras que las traseras son de puente rígido con elásticos longitudinales, resortes helicoidales y el mismo tipo de amortiguadores. La velocidad máxima llegaba a los 245 km por hora. Con el 250 GT 2+2 y después con este 330 GT 2+2, comenzó en Ferrari la temporada de los Gran Turismo de 4 asientos, que proporcionó unos buenos beneficios gracias a los coches diseñados por el lápiz mágico de Pininfarina. El 330 GT 2+2, tal vez por el gran número de ejemplares fabricados, no es muy buscado en el mercado de los coleccionistas y se puede adquirir fácilmente por un precio alrededor de los $65.000. El 330 GT 2+2 está impulsado por un 12 cilindros en V a 60 grados y de 3.967,44 centímetros cúbicos con una cilindrada unitaria de 330,62, que es lo que le da el nombre. Se trata del mismo motor que equipaba al 330 América, fabricado en apenas unas 20 unidades. Para su realización se utilizó la experiencia acumulada con los motores de 4 litros montados en el 400 Super América. Es capaz de dar una potencia máxima de 300 caballos a 6.600 vueltas por minuto, alimentado por 3 carburadores invertidos de doble cuerpo Weber. El embrague es un monodisco a seco, mientras que los frenos son a disco con doble circuito y asistencia hidráulica opcional. La producción total del 330 GT 2+2 fue de 1.085 ejemplares, entre los años 1964 y 1967. Cuando se dejó de fabricar, el 330 GT 2+2 encontró un digno heredero en el 365 GT 2+2, coche tecnológicamente muy avanzado, pero en definitiva siempre un Gran Turismo 2+2, como solo Ferrari y Pininfarina sabían y saben crear.